Hola, ¿qué tal? Los saluda Anabel León desde México para Comunidad Tus Relatos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Cristian Chávez. Él es de origen peruano y nos viene a presentar su libro Inexpugnables Nudos. ¿De qué tratará este magnífico libro? Ya me llama la atención el título. Yo quisiera que ya nos hablara Cristian de su libro, pero antes vamos a iniciar con la presentación Pinocho, no sin antes darle la bienvenida a nuestro querido invitado, Cristian Chávez. Bienvenido, Cristian, a Comunidad Tus Relatos. ¿Cómo estás, Anabel? Muy agradecido por la invitación, ¿no? Siempre es un gusto compartir un poquito de literatura y especialmente pues, pasar un momento bastante divertido y también conversarles sobre de qué trata el libro que yo creo que va a generar un poquito de interés más que nada por Sí, la forma como está siendo narrada y también la forma como está siendo difundida a nivel no solo de Perú, sino también a nivel de Sudamérica y habla hispana. claro que sí, y sobre todo el título es muy atractivo, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Y pues, bueno, como es costumbre en Comunidad Tus Relatos, vamos a iniciar con lo que llamamos la presentación Pinocho, donde yo le pido aquí a mi invitado que nos hable cuatro cosas sobre él, donde deben de ser tres verdades y una mentira, sin revelar la mentira, Cristian. E invitamos a los espectadores a que comenten en comentarios cuál creen que es la mentira de nuestro invitado, Cristian Chávez. ¿Te escuchamos? Ya, bueno, te voy a comentar cuatro cosas muy breves de mí, ¿no? La primera, que va a ser como una especie de ayuda, ¿no? Soy escritor. Muy La buena segunda, ayuda. sí, quiero saber la segunda, quiero, aparte, bueno, de ser escritor, soy artista y por la parte artística también quiero comentarles que soy pintor. Mm, La siguiente es de que mi día a día se trata netamente de puros números. Yo me desarrollo como un profesional numérico. Y la cuarta, bueno, estoy en una futura creación. Entonces, de las cuatro cosas que te he mencionado, hay tres que son verdades, aunque parezcan muy dispersas entre ellas, ujú. y hay una que es una mentira. Así Entonces, es. según cómo vaya transcurriendo la entrevista, bueno, vamos a revelar cuál es. ¿Cuál es? Y también pues invitamos a quien nos acompaña aquí en la entrevista que comenten cuál creen que es la mentirilla de Cristian Chávez. Bueno, esto ya es muy de Comunidad Tus Relatos, ¿no? Todos los presentadores lo hacemos, pero ahora yo quisiera que nos hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Cristian Chávez? ¿Cómo es el día a día de Cristian Chávez? ¿A qué se dedica? Bueno, ya nos comentaste que eres pintor, pero Escritor. quisiéramos conocer un poquito más de ti. Bueno, antes que nada yo soy cajamarquino, que es una provincia al norte del Perú, pero la magia de ser cajamarquino es porque acá fue el cruce de los dos mundos, entre los españoles y los incas, y es Ujú. acá donde apresaron al último inca y bueno, pues fue derrocado el imperio incaico. Entonces, por tener ese misticismo hace que la ciudad sea mágica y que las personas también no solamente tengan pues un arraigo cultural bastante fuerte, ¿no? Sino que el tema artístico está prácticamente inmerso no solamente en las personas, sino también en la misma ciudad, ¿no? A mí me gustan mucho las ciudades energéticas y en la ciudad que vivo es bastante pues, energética en ese sentido, ¿no? Bueno, aparte de eso, yo soy un profesional que el día a día tengo obviamente pues que trabajar. Trabajo pues Claro. en una empresa dedicada no netamente al arte, sino dedicada a hacer trabajos para sectores de minería y de construcción. En la actualidad soy gerente de una de las empresas y que bueno, por suerte todavía pues mantenemos un buen espíritu colaborativo Muy bien, Cristian. Mm, viendo este tema, la parte ajá. empresarial, sino también visitas con clientes y esa posibilidad me da como que la capacidad de poder analizar a mucha gente que está pues, en el día a día, ¿no? De capturar algunas emociones y todo lo demás. En lo demás, me dedico a escribir. En la actualidad ya había publicado mi librito que es Inexpugnables Nudos, que justo está acá, ¿no? Sí. Está en versión pública en Perú. Y se trata más que nada de una A especie de ver, experiencia que he tenido en estos últimos a ver, tiempos. permíteme.
porque era la siguiente pregunta, donde yo te iba a preguntar, ¿cómo surgió la inquietud de escribir? ¿Cómo surgió la inquietud Bueno, de Cristian para escribir? O sea, explícanos un poquito. bueno, yo empecé escribiendo más que nada en medios de prensa escrita, ¿no? Primero Ujú, en revistas, no era muy constante y que hablaba más que nada cosas de análisis coyuntural, tema social. Luego ya tuve un hábito me llamó un diario de mi región para poder ya hacer columnas de manera más constante, ¿no? Al menos una dos al mes y luego ya fue una vez semanal. Eso ya me dio como que el hábito de escribir, aparte que, bueno, yo desde que salí del colegio, que fue hace ya bastante tiempo, siempre fue mi ilusión ser escritor y me cambió más que nada un libro que es de Horacio Quiroga, de un uruguayo que cuenta cuentos, que ujú. se dedica más que nada pues a reflejar parte de la sociedad cultural de la parte ya oriental del Uruguay, la parte selva y sierra perdón, la parte selva de Uruguay. Y es un poco que me dio como que la idea de querer ser escritor desde los 15 años, 16 años que tengo, ¿no? En la actualidad tengo Jovencito. 35. Sin embargo, a pesar de que fue obviamente mi vida desenlazándose en otros caminos, ¿no? Ya a partir de cuando ya yo logro pues ingresar a un trabajo y logran hacer que pueda visitar todo el Perú y bueno, parte de Sudamérica, es ahí donde ya comienzo a conocer gente que está inmersa en la literatura. Y es más, no solamente por el tema de la amistad que tengo con ellos, sino que ya en Santiago de Chile específicamente, en una feria internacional que tenía Santiago, que me pareció una maravilla completa, ellos me contaron sobre un tema de un familiar que era verdugo, y desde ahí comencé como que mi curiosidad para poder Mm, saber cómo era la vida de un verdugo, ¿no? Si existe ese tipo sí. de mujeres en la actualidad y todo eso. Y eso me llevó a escribir mi primer relato que está en el libro. Mi libro está compuesto de 7 relatos, no sé cómo Ah, están, ok. pero O sea, es un sí, libro que consta de varios relatos, sí, de varios relatos, varias de cuentos cortos, historias. Ah, ok. de cuentos cortos, de historias que han ocurrido en la mayoría de los relatos, la mayoría son cosas que se han ocurrido de la manera de manera real, pero la ficción está en los personajes, ¿no? En los personajes que tal vez de repente la historia los condena como muy fríos y muy duros, sin embargo olvidamos la parte humana. Claro, Y sí. bueno, y parte de conocer el verdugo, que prácticamente es el segundo relato del libro, traté un poco de ponerle más la capacidad humana que tiene el sentir, el por qué se volvió una persona tan letal o tan fuerte, pues, ¿no? Como lo narra en la historia. Ujú, Todo trata de un proceso, ¿no? Un proceso psicológico que no solamente lo tiene él por tener el oficio de verdugo que era hereditario, sino también porque la sociedad convulsa de la Revolución Francesa hace que él se vuelva pues una persona casi sin ningún tipo de humanidad al momento de hacer las ejecuciones, que antes no le gustaban y terminaron siendo ya parte de su día a día, de disfrutar su trabajo, ¿no? Y también de tener pues un fin bastante horrendo. Este fue el primer relato que destapó todo, pero cuando ya comienza ya la idea de publicar, la idea de publicar fue ya más o menos en época del COVID, del cual todo el mundo mm. comenzó a hacer otro tipo de actividades. Sí, es muy Yo, cierto. yo sé que fue una parte muy difícil para muchas personas, para mí también, porque murieron algunos familiares, pero traté un poco de sacar el provecho de rehacer con mi vida, o sea, ya estamos en una nueva etapa, ¿qué hacemos? Yo tengo un talento y unas ganas de poder escribir, de transmitir ideas, imágenes, y es ahí cuando ya junto todos los relatos que ya los tenía compuestos, que fueron un trabajo de casi 4 o 5 años, y lo comencé a postular a diversas editoriales, algunas apostaban por literatura moderna, y otras, bueno, apostar un poco más, pero había siempre el tema de la negociación ya de publicar un libro. Sí. Una ya me aceptó, fue como que la cuarta que la postulé y lo aceptó después de un mes que lo leyó y me dijo, bueno, mi editor se llama Walter Azaña, me dijo, "Ay, me parece interesante", yo en ese pues no lo conocía, me dijo, me parece muy interesante y parece que puede ser muy comercial, hemos leído el libro y queremos apostar en esta idea, ¿no? Y ya comenzó todo el camino de la literatura, que es un camino pues complejo, emocionante, o sea, prácticamente es un Fascinante. de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente ya te lleva a que
o sea, de por sí sabes que tu propia creación, tu propia imaginación ya está, va a ser leída por mucha gente, Sí, sino también ya netamente cuál es el mismo proceso de imprimir hasta el mismo diseño, ¿no? La portada. Aparte que la gente no sabe que el diseño de la portada hasta lo diseñé yo. El muy libro, el fantástico. nombre del libro lo propuse yo y a pesar de que mis editores, porque o sea, la casa editorial tiene muchos Ujú, editores, estamos en una especie de como que de tira y afloja para hacer como qué parte va, qué otra parte no va, el orden de los relatos, todo lo demás. Yo sí claro. quería que tenga, que todo el libro tenga, esté encadenado en algo. Si bien los 7 relatos son históricos, quería que tenga un alma, que es la portada, que sea algo histórico y acá es un vitral, ¿no? Que habla sobre un tema de los templarios, que sería prácticamente casi como que el descubrimiento de algo histórico y algo que tal vez de repente pueda romper con inercia o la primera pensamiento que tiene uno sobre la historia. Y el nombre, que es Inexpugnables Nudos, que también va algo así con adaptación que yo tenía, o mi pensamiento que yo tenía por el rey Arturo, ¿no? Que hay a Ujú. veces que las formas, las historias se tienen que desencadenar de manera, pues, rápida, ¿no? O sea, y fuerte, ¿no? Si no, no hay forma que le dé que pueda desatar el nudo de cada historia. Y es ahí cuando ya queda compuesto todo el libro. Ay, fascinante. Y algo, fíjate que me llamó mucho la atención lo que comentaste del verdugo, que fue un oficio que se fue heredando. Eso yo no lo sabía y te escuché y me quedé, wow, o sea, pero muy interesante, o sea, Sí, Para, sí para, que mí, para mí, conocer la historia, lo que pasa es de que, bueno, ¿cómo comienza? ¿No? Bueno, el verdugo de Luis XVI es uno de los segundos relatos y ha sido el que ha tenido un poco más de protagonismo de todos los relatos. Todos los relatos son así muy bonitos, ¿no? Hay mucha crítica por los 7 relatos, pero esa es la que un poco más destacó. Y trata más que nada de que en la actualidad existen verdugos, que son, pues, obviamente, las personas que ejecutan en la cámara de gas y la inyección letal en Estados Unidos. El sí. amigo chileno que me contó tenía un familiar que se encargaba de seleccionar a los jueces para hacer el tipo de actividad y mi curiosidad era ¿cuál es el ritual que hace pues una persona? Porque obviamente no es una decisión fácil para tomar una ejecución, ¿no? Y él me dijo, me contó sobre lo que hacen en la actualidad, ¿no? Sobre estar aislándolos, sobre va a conversar un psicólogo, un sacerdote. Y eso me llevó a poder pensar cómo fue la vida del verdugo más letal de toda la historia, ¿no? Y eso me llevó pues a estudiar sobre el verdugo de la Revolución Francesa, del cual hay poca historia sobre él, ¿no? Sí, Hay pocos biógrafos de él, pero más que nada en su mayoría era de que los verdugos antiguamente eran familias nobles, no era cualquier tipo de persona que desarrollaba esa misión porque era como que el sicario del rey y eran unos médicos, ¿no? Eran también bastante excluidos por la sociedad, entraban a las iglesias a hacer todo tipo de ritual, de todo lo bueno, el acontecimiento que da pues, en una misa religiosa católica. Sin embargo, ellos ujú. estaban prohibidos de comulgar porque obviamente cometían siempre un delito, aprobado por el rey, aprobado también por la iglesia, pero cometían al fin un delito. Entonces, Y no eran podían acusados, comulgar. no podían comulgar, pero sí podían asistir a misas y iban a misas, ¿no? Especialmente, pues, mi protagonista iba a misas, ¿no? Seguía una vida religiosa, sin embargo, pues, el papá, cuando ya tenía los hijos, ya mayoría de edad, pues, por lo general el mayor el que asumía el tema del oficio de ser verdugo, ¿no? Pero su caso particular de él era de que el hermano mayor murió en una ejecución, y bueno, pues y le tocó a él desarrollar el oficio El que tampoco era oficio. muy bienvenido para él, ¿no? Y los verdugos eran pues también catalogados como personas bastante bohemias y tenían mucha confianza por la corona y en parte no sentían tampoco tanto desprecio por la sociedad porque en la Revolución Francesa como que un poco se reubicó porque el verdugo terminó asesinando a los buenos y a los malos, a la gente de derecha, a la gente de la A izquierda, todos. a todos lados, ¿no? Y hasta el mismo rey, que era prácticamente la persona que le daba pues, poder, también lo terminó pues degollando igual que a toda su familia, ¿no? María Antonieta y los hijos. Entonces, esa historia Fíjate, tendría que ser contada. fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, lo que comentas. Ya vamos a adentrarnos un poquito en la religión. Ahorita vamos con tu libro, ¿no? Pero me llamó la atención esto de que podían asistir a la iglesia porque ellos eran verdugos, o sea, estaba
de acuerdo al rey, la iglesia, todos podían asistir a misa. Y se supone que en la religión te puedes confesar y te excomulgan tus pecados. Al parecer ellos no, el verdugo no. Entonces ellos sabían que su alma estaba condenada al infierno porque claro. no podían comulgar, no se podían confesar y no podían comulgar. Pues muy interesante, la verdad que es algo que yo no sabía, lo desconocía. Y ahora fíjate, voy a poner la portada de tu libro, Inexpugnables Nudos, y te voy a pedir que nos hables más a fondo de tu libro, de estos relatos, o si nos quieres leer algo, lo que tú gustes. A Sí, ver, bueno, como son una composición narrativa, ¿no? ujú, Inexpugnables Nudos es un compilado de 7 relatos. Inicialmente fueron 14 cuando se envió pues, a la editorial, pero seleccionó los 7 que más tenían relación y que son los más históricos. ujú, Bueno, para describir un poco los 7 relatos, más o menos, los preparé yo por una manera regionalista. Yo soy como te comenté inicialmente, yo soy cajamarquino ujú, y me gusta mucho el tema de poder regalarle algo a mi ciudad, ¿no? Como yo sé que la literatura es parte del arte y un poco también parte de cultura que siento que ha sido una especie de revalorar la historia regionalista de Cajamarca, ¿no? Y comienza con la desdicha del curaca que explica netamente, pues, una visión, ¿no? Una predicción que tiene un curaca, que un curaca era un sacerdote de alto rango en la cultura caxamarquina, pero era desterrado. Y antes de que sea conquistada la cultura caxamarca por el imperio incaico, entonces él a través de sueños trata de comunicar a su comunidad que iban a ser pues invadidos por los incas y la comunidad no le hacía caso, no le prestaba mucho caso, terminó siendo apresado, terminó siendo maltratado porque pensaban que era una especie de blasfemia a los dioses de Caxamarca. Y bueno, para no spoiler mucho, bueno, pues termina siendo parte vital en la última parte ya del relato, termina transformándose mucho la historia, ¿no? Que eso llama más al misticismo, y terminas descifrando a veces algunos poderes ya místicos que le daba pues los dioses de Caxamarca para intentar liberar un poco al pueblo, ¿no? Luego viene el verdugo de Luis XVI, que ya lo comenté, que mi naturaleza era un poco comentar, no solamente pues la parte ya que le tocaba al verdugo ser justiciero del pueblo, ¿no? Sino qué lo llevó a ser la persona más sanguinaria de esa época, ¿no? ¿Cuáles fueron sus caminos, ¿no? De la historia que logré compilar de él, intenté más que nada rescatarle la parte humana, la parte cómo se ubicaba socialmente él, por qué un niño tan inocente puede haber llegado a él, ¿no? Tuvo viajes, tuvo una vida bastante desafortunada para ujú. llevar y tomar la decisión de no renunciar a lo que le tocaba hacer en la vida, ¿no? A lo que le tocaba por herencia ese oficio, ¿no? Y luego sigue el Tesoro del Portugués, que habla sobre una comunidad judía que había escapado de Portugal y que se había internado también en un pueblo del Perú, ¿no? Hay muy pocas personas que sabían que la Santa Inquisición en Sudamérica fue letal en ciertas épocas. En la época del Perú llegó la Santa Inquisición, pero con una especie de abusos que eran absolutamente muy paranoicos por parte de la iglesia, más que nada, de los inquisidores, y había muchos portugueses judíos que se habían ocultado en toda la sierra del Perú. Y a pesar de que seguían teniendo pues algunas costumbres católicas cristianas para engañar a la sociedad, ellos mantenían siempre su religión tan interna que hacían pues reuniones judías adentro de sus casas y trataban un poco de sobrellevar y de mantener todavía pues la religión judía, ¿no? Y sin embargo, pues mi protagonista del Tesoro de Portugués, que era un hacendado de mucho dinero, de muchos territorios, ¿no? Intentó adaptarse a una sociedad peruana y la sociedad peruana como que sentía a veces un poco de envidia hacia él, ¿no? Por la forma como él le venía viniendo en la vida, en la sociedad y todo lo demás, ¿no? Entonces tratan como que de jugarle una venganza a él y bueno, pues termina a veces una especie de influencia de Fuente Ovejuna, todos a una, es cuando ya termina prácticamente de relacionar al relato. Luego sigue uno que es el más romántico que en Perú, bueno, un poco comentarles de Ujú, que el libro ha tenido un poco de éxito en Perú, para serles sincero, ha logrado tener los canales de difusión
y la venta de libros ha sido también bastante importante. La participación en universidades nacionales del Perú, en medios de prensa también ha destacado mucho el libro y ha sido bastante, ha sido analizado con reseñas y críticas de varios periodistas y literarios, y eso me hizo ganar con mi primer libro un premio por el Ministerio de Cultura del Perú. Oh, muy Y un poco bien. partiendo de ahí, hubieron varias lectoras sobre uno de los relatos que se llama Romance de Barrio, que nace del amor, de la idealización del amor de una novicia con un médico que bueno, tuvo que irse, había internado en la guerra con Chile y ella pensaba que había muerto. Sin embargo, la mentira es la que lleva pues a ser la parte del nudo del relato, ¿no? Yo encontré acá en Romance de Barrio a varias lectoras, señorita más que nada, me preguntaban por qué el final tan cruel, ¿no? O sea, porque el final no lo había pensado, ¿no? Tampoco cuál iba a ser el tema al final, pero yo sí traté un poco de generarle pues el misterio y a veces un poco la decepción. Luego sigue un fantasma en el suerte rojo que es, yo tengo bastante, me gusta mucho la cultura hindú, o sea, no llevo yo cuarta religión de cultura hindú, pero soy bastante adepto a la cultura hindú y quería un poco reflejar la vida de un rey mogol que fue un antecesor del emperador que hizo el Taj Mahal, ¿no? Él tiene una historia romántica muy intensa porque se casó con tres esposas, una fue musulmana, otra fue católica y la última fue hinduista. Y la última esposa hinduista fue la que lo lleva a él, pues él es musulmán, el rey, y al casarse con una hinduista, entonces lleva a que la sociedad no lo acepte tampoco, ¿no? Ujú. Sin embargo, él lucha por el amor del hinduista y termina muriendo en una de las batallas. Y el paraíso de cada una de las religiones es la que lo lleva a él a mantener pues una especie de seguir una misión para que su alma termine siendo liberada. Y eso trata también el fuerte rojo. El ocaso de los Yalaguaris, que ya es el penúltimo cuento, trata ya netamente de la paranoia social que existe pues en una comunidad selvática de Sudamérica, desde el Amazonas, que ellos tenían bajo ciertos reflejos pues ciertas amenazas que les daba el medio ambiente, y resulta que ellos terminan pues llevándose una paranoia total que todo el pueblo termina pues muriendo de manera masiva, bajo una mentira prácticamente, ¿no? Pero la paranoia que existe en todo el relato es la que Ujú. llama el misticismo. Y hay una última que fue el último relato que escribí, que para ser sincero el relato me demoró una semana escribirlo. Hay relatos como el Verdugo y que me demoró casi más de un año, o la de Dicha el Curaca también, pero la escribí en una semana. Sin embargo, es el relato que más me gusta y es el que más termino yo recomendándole a los lectores leer, que es La Noche de Enmascarados, que trata de la historia de un virrey, de cuarto virrey limeño, que es la vida de un virrey bastante bohemio, ¿no? Y por ser bastante bohemio, bastante divertido, pues teníamos que castigarlo de una forma divertida. Hay parte de la historia que sí fue real, de la historia del virrey, pero hay una parte que nadie sabe, o sea, por qué él termina escapándose del puesto que le tocaba, ¿no? Como Ujú. representante del rey. Y ahí traté un poco de crearle algo de fantasía y misticismo, ¿no? Ahora, los siete relatos, yo cuando los escribí, tienen una parte trágica e histórica. Sin embargo, uno de los críticos del libro pues me catalogó que los siete relatos, aparte que tienen mucha crítica social, ¿no? Y a veces que también los personajes no terminan encajándose en un solo lado, ¿no? Son humanos más que nada. La descripción de los hechos terminó llevándolo a que él logre calificarlo como realismo sucio, una Ujú. especie de Dostoyevsky, pero llevado a la parte histórica. Y, y yo un poco cuando vi la crítica en un diario nacional, obviamente me asusté porque no soy literato, o sea, no estudié literatura, yo estudié otra carrera, ¿no? Me puse yo con mi editora a consultar qué significa el realismo sucio, ¿no? Y me sorprendí mucho cuando descubrí satisfactoriamente de que trata de una rama literaria que describe muy bien el tema de cómo va sucediendo tanto psicológico como real, la descripción
ir degradando o ir Ah, mejorando el ok. personaje, ¿no? Y ese título como que me gustó mucho y creo que bajo esa misma corriente, como no existe un desarrollo en esa corriente, entonces yo me estoy un poco aventurando para poder desarrollarla ya con mi propio estilo y bueno, pues ojalá que con el tiempo, ¿no? Se logre tener pues una corriente mucho más sólida en ese lado, ¿no? Y más que nada eso me ha dado pues un orgullo y el no solamente pues haber escrito el libro, sino el de sostenerlo y mantenerlo en el tiempo y que me esté abriendo nuevos caminos de los cuales jamás pensaba que me iban a ocurrir. Y Cristian, explícanos un poquito del título, Inexpugnables nudos. Yo lo interpreto como que un Bueno, nudo que no puedes desenredar, no sé, pero exacto. quiero que tú nos expliques por qué ese título. Bueno, Inexpugnables Nudos es de principio, cuando nosotros, bueno, cuando yo intenté colocarle primero el nombre, quería que tenga un nombre que sea netamente la carcasa del libro, ¿no? Que logre englobar todas las 7 historias, Ujú, pero llevándolo a la parte creativa, artística, que serían el término de nudos, y a la parte de la rigidez de los cuentos, que es la parte de inexpugnables, ¿no? Yo lo describía como que todos los relatos tienen una sincronía, en el sentido de que, o sea, es tan fuerte la manera de enlazar la trama del cuento, que solamente el corte transversal y duro es la única manera de llevarlo pues a un desenlace mm, fatal, pero ok, desenlace al fin y al cabo, ¿no? sí. Entonces, como cual historia que de repente lo hubiera podido escribir este rey Arturo, entonces, de la misma manera es como se describe cada historia que tiene obviamente pues un enlace y una estructura diferente, pero con la misma forma de tratar de desenlazarlo de una manera pues fuerte en un momento que nadie podría predecir en el libro si va a ocurrir o en la parte o en la mitad o al inicio o al final, ¿no? Para saber cómo se desenlaza, ¿no? Entonces, en eso va un poco el tema del título. Y la portada, pues, fue un diseño tuyo, nos comentaste. Bien. Yo quería más o menos que tenga un alma histórica, ¿no? Ajá. De principio, a mí me gusta mucho el arte vitral, o sea, yo soy un fanático gustoso del arte vitral, entonces de por sí quería, desde antes del libro nada más quería yo no solamente pues que tenga un alma, ¿no? Sino que tenga un formato del cual para mí era bastante gustoso, ¿no? Entonces la forma vitral quedó, ¿no? Entonces queríamos ya buscarle netamente ya la estructura, ¿no? Y parte de la estructura, ¿no? Está en el tema de que todo es un tema histórico y todo tendría que tener una trama en desenlazar no solamente pues la historia, ¿no? Sino desenlazarla ya netamente ya la vida de cada personaje, la historia que transcurre en cada personaje, las costumbres y la cultura y la religión que tiene cada personaje, ¿no? Entonces, nada más que podría adaptarlo tal vez una versión del Rey Arturo, ¿no? Pero ya Ujú. reversionada netamente a lo que yo imaginé, ¿no? Entonces, teníamos que tener a los templarios en la portada, ¿no? Y parte de los templarios es la que ya terminé un poco resaltando la idea y ya traduciéndola a los diseñadores gráficos para que la transformen en la portada que está en la actualidad. Muy interesante. Cristian, este libro, ¿a quién va dirigido? ¿A qué público va dirigido? Bueno, este público está dirigido netamente ya a personas adultas, ¿no? No podría ser un poco leído para niños, ¿no? Para Ajá. adolescentes tanto. ¿Por qué? Porque parte un poco de la historia y parte también un poco de cambiar la historia o cambiar la manera de cómo uno va imaginando cómo ha transcurrido cada personaje, ¿no? Como en el Verdugo del 16. Entonces hay que estudiar muy a fondo no solamente lo que ocurrió en la coyuntura actual, ¿no? Sino también ponernos en la introspección de qué tipo de persona es, ¿no? Entonces va dirigida a las personas que les gusta mucho la historia, porque Ujú. contribuye en parte a tejer parte de la historia y también un poco al tema de la imaginación que podría pues, encontrar en el tema de realismo, ¿no? Entonces, las personas que No se escucha, Cristian. y descubrir un poco más que nada el tema de cómo puede transformarse cada personaje, yo creo que el libro les va a encantar y es sumamente recomendable para poder leerlo un domingo, un sábado, un domingo en la tarde, tal vez con un cafecito, ¿no? Con un cigarrito, tal Claro. vez.
Ya acompañado. Cigarrito. Bueno, fomentando el vicio, Cristian. No hay que fumar. Bueno, sí tomen café. Yo les recomiendo que tomen un cafecito mejor. Cristian, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿En qué Bueno, plataformas? Bueno, ahora está hay tres plataformas que se llama Perú Books, Chile Books y Argentina Books, porque son las que ya se generó una mayor demanda. Está en una versión digital. De repente ya estamos trabajando también para poder subirlo a Amazon, que eso será Mm, en el mes de octubre, ¿no? Queríamos un poco explotar las herramientas y medios que tienen la casa editorial, que son esas ok. tres páginas, ¿no? Pueden digitar Inexpugnable Nudos y va a salir ya el libro para que lo puedan adquirir en dólares, que está, bueno, una moneda que parece un poco más globalizada, ¿no? Ujú. Y bueno, por ahora está en ese formato, no espero que ya cuando salga en Amazon se pueda imprimir y ya se pueda llevar de manera más física. Yo soy un amante del libro físico, ¿no? Hay personas que les Sí, gusta ya los libros de manera digital, ¿no? Entonces, por ahí un poco como que pueden adquirirlo para México o para otras ciudades a nivel internacional, ¿no? Y para las personas que nos están viendo en Perú, bueno, están en importantes librerías como las de Virrey, Casa Tomada, Comunitas, que son librerías que en Lima son las que tienen mucha mayor difusión, ¿no? Y bajo esa librería se puede pues llevar a nivel del Perú por todas las regiones, ¿no? Y bueno, comentarte un poco, Anabel, de que ya estoy escribiendo otro libro, bueno, ya lo escribí, ya está en proceso de edición, es decir, va a ser un libro para niños que se llama La Reina del Amazonas, que oh, lo vamos muy a bien. publicar el 4 de noviembre, que sí está ya para niños, pero trata también del mismo estilo, ¿no? Pero sí está para niños, que va a rescatar un poco el humor negro, pero de dos ancianitas, de una lechuza y una serpiente que llegan al final de sus días, ¿no? Y logran convivir, pero sus caracteres son diferentes, ¿no? Una era la reina de un reino de lechuzas, ¿no? Pero había sido también desterrada, ¿no? Que había cometido ciertos errores. Y se había cruzado por ahí una serpiente chamana que era bastante habladora, tenía mucha picardía. Ujú. Y contra esos dos caracteres como que llevan a una negociación para poder convivir juntas, el cual era la última mudanza de piel de la serpiente, que lo lleva a Sí. negociaciones de la cual, como la serpiente chamana era bastante creativa, pues a ilusionarla a una reina soberbia, ¿no? Que ya estaba pues en la última etapa de su vida, ¿no? Eso lleva a un nudo, ¿no? Sí. De no convivir Hablando de muy bien, inexpugnables ¿no? nudos, ¿no? Lleva también uno del no convivir entre esos caracteres diferentes de dos abuelitas y bueno, pues a generarse una pelea, pero después a retomar la amistad por extrañar a la compañera de vida, por extrañar, por ya ver prácticamente las últimas vivencias, ¿no? Y sentirse acompañado y rescatar mucho la lealtad, los valores de la lealtad, del Mm. respeto. Y estamos Este lanzando sería tu segundo libro. el segundo libro sí, que va a ser, pues, va a tener una presentación muy especial, va a tener una tapadura, va a ser muy gráfico, Mm. de full color. Lo estamos lanzando a la par con una obra de teatro, Oh, que excelente. también va a ser presentada ese mismo día y también ya va a estar, pues, a nivel nacional e internacional con este grupo de teatro que lo va a hacer con títeres. Y lo va a encaminar, ¿no? Ya va a ser obviamente, pues, el mismo guión también es bastante divertido, ¿no? Y Mm, más que nada queremos interesante. eso, ¿no? Rescatar de que la literatura, bueno, en mi país la literatura es muy poco difundida, ¿no? Y queremos que un poco se internalice con los niños para que ellos aprendan a leer. Yo sé que ahora la comunicación se ha reducido a un TikTok de 15 segundos, ¿no? Pero Sí, aún claro. todavía al tema de la lectura para niños. Sí, Cristian, pues yo te invito a que cuando sea el lanzamiento de tu segundo libro, pues nos visitas de nuevo aquí en la comunidad para dar una presentación como se merece, dedicarle su tiempo. Encantado. Y pues lamentablemente ya no se nos acabó el tiempo. Algunos agradecimientos que tengas, algún mensaje para tus espectadores, te escuchamos en estos últimos minutitos. Bueno, antes que nada, ¿no? Y antes de terminar y de develar ¿podemos develar la respuesta todavía? No la podemos develar. Bueno, entonces yo más que nada quería comentarles primero a las personas que les gusta la literatura que sigan leyendo más, porque la lectura es el único avión que te lleva no solamente a viajar por varias ciudades, sino a viajar en el tiempo, ¿no? A disfrutar la sensación que tiene cada escritor para ellos, ¿no? A los futuros escritores, ¿no? Recomendarles de que
de que inicien este camino que el mundo necesita de muchas historias más que las puedan acompañar, especialmente son historias que tienen ese corte, ¿no? De poder transmitir el tema social, la psicología, ¿no? Cómo era pues, la sociedad de antes. Hay que seguir en eso porque es la única manera de contribuir con la cultura de nuestra sociedad. Y bueno, más que nada a tus lectores o a las personas, perdón, que están, nos estaban viendo, ¿no? Agradecerles mucho, ¿no? Si ustedes de repente les gusta el tema del libro o de repente ya con lo que va pasando el tiempo pueden escribir, pueden buscarme en Facebook, que mi número es Cris Chávez, ¿no? O Inexpugnables Nudos y me van a ubicar. Yo encantadísimo de poder leerlos, ¿no? Para mí este es un mundo nuevo, yo como decía antes, ¿no? Yo jamás pensé que iba a terminar siendo escritor y pensé que nadie iba a leer mis libros y terminó haciéndose bastante difundido y me está llevando a escribir otros libros, a visitar otros sitios, pero es un mundo bastante satisfactorio y por último pues agradecerte Anabel por el espacio, espacios como estos para mí son bastante ricos, bastante dulces porque tiene la capacidad de poder llevar al escritor y conversar con él qué es lo que piensa y humanizarlo un poco, ¿no? Creer que no es una persona tan rígida, ¿no? Que tal vez de repente puede ser una persona de la cual podemos conversar, no solamente puede de libros, Sí, sino de muchas cosas más, ¿no? Y espacios como vale. el tuyo son bastante magníficos. Te agradezco muchísimo la entrevista. No, pues yo te agradezco a ti por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte, Cristian. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo ya. Pues esperemos que nos visites nuevamente para que nos hables de tu segundo proyecto. Y pues ya nos vamos a despedir antes de que nos corte aquí. Y pues yo fascinada de tenerte, que nos hables de tu obra, Gracias. Inexpugnables Nudos. Así que hay que leerlo. Ya estará próximamente en Amazon, como nos dice Cristian. Y pues, Cristian, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y gracias a todos por estar aquí también acompañándonos, por compartir su tiempo, su espacio. Y pues yo me despido aquí con la portada de Inexpugnables Nudos del autor peruano Cristian Chávez. Muchas gracias a todos y pues los saluda Anabel León desde México para España, Perú y toda Latinoamérica. Gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias. Hasta luego.